Bienvenidos a nuestra videoclase de funciones. Empezamos entonces preguntándonos, ¿qué es una función? En realidad, una función no es más que una relación entre dos variables. Normalmente a estas dos variables las definimos como x y y. Siempre lo utilizamos de esa manera. Lo que no quiere decir que sea la única forma de definirlas. En realidad puedo utilizar cualquier letra, pero por cuestión de tradición siempre utilizamos x y y. Estas dos variables tienen cada cual su particularidad. La primera de ellas, a la que siempre vamos a llamar variable independiente, y a la segunda de ellas que le llamamos variable dependiente. Entonces ya tenemos claro el asunto. Es una relación entre dos variables que normalmente le llamamos x y y. Una es independiente y la otra es dependiente. ¿Qué significa esto de independiente y dependiente? Pues significa que la x, al ser independiente, puede tomar cualquier valor que nosotros le asignemos. No depende de nadie. Simplemente nosotros le asignamos un valor y esa será su valor, dicho sea de paso. Bien. Sin embargo, la variable y le llamamos variable dependiente. ¿Y por qué le llamamos variable dependiente? Porque su valor siempre dependerá del valor que tenga la independiente, es decir, del valor que tenga la x. Dicho de otra forma, si yo a la x le doy un valor de 2, por ejemplo, mi y podría valer 4. Pero si a la x yo le cambio a 3 el valor, por supuesto que la y también va a cambiar de valor. Entonces, la x no depende de nadie para cambiar sus valores, mientras que la y sí. La y depende del valor de la x. Bien, luego decimos que, ¿para qué sirven entonces las funciones? ¿Por qué se han utilizado normalmente este tipo de funciones? Básicamente porque describen fenómenos físicos en formas cuantitativas. Desde épocas muy antiguas se comenzaron a ver que habían regularidades, que habían cosas parecidas en muchos fenómenos físicos y que estos fenómenos físicos podían ser llevados al campo cuantitativo, que quiere decir al campo numérico, para poder explicar el porqué de estas cosas. Y ahí tenemos muchas cosas básicas que se dan y se pueden describir a través de funciones, cosas que iremos viendo un poco más adelante. Decimos también que las funciones cumplen con una condición básica. ¿Cuál es esta condición básica? Que para cada x solo debe haber un único valor de y. No puede haber más de un único valor de y. Y aquí es donde yo comienzo a diferenciar ya cuando se trata de una función y cuando se trata de una relación. Entonces vamos a empezar a practicar un poquito para entender bien esta cuestión. Siempre con ejemplos es más fácil de entender. Entonces vamos a entenderlo. Vamos a hacer diagramas sagitales. Ojalá ya conozcamos de qué se tratan los diagramas sagitales. Pues bien, al armar un diagrama sagital, por ejemplo, para que sea función, dice el esquema que tenemos acá arriba, debe cumplir con una condición. ¿Cuál es esta condición? Que cada x solo puede estar relacionada con un único valor de y. Es decir, que si yo las relaciono de esta forma, yo veo que cada una de las x está relacionada con un valor de y. Y aquí es donde quiero que usted empiece a entender cómo funciona esto. Cuando yo trabajo funciones y quiero ver si es función o si es relación, yo siempre me voy a basar en este primer círculo. Ya más adelante ustedes van a ver que cuando hablamos de funciones inyectivas, biyectivas, nos vamos a basar en el segundo. Por eso no quiero que se equivoque. En esta cuestión, para saber si es función o no es función, yo me baso en el primer círculo. Solo en el primero, no en el segundo. Eso después lo vamos a hacer. Entonces, si yo me baso en el primero, esta va a ser mi técnica. Entonces yo voy viendo que si a cada uno de estos elementos le corresponde un único valor de y, es una función. Entonces este ejercicio, esta muestra, sí es una función. Pero también podría suceder de que yo, por ejemplo, aquí tuviera
voy a cambiar un poquito el asunto, que tuviera A, tuviera B, tuviera C y tuviera D. ¿Qué tal si tengo así y ahora tengo relacionado 1 con A, 2 con B y 3 con D? Tengo la C solita, la C no está relacionado con nadie. Voy de nuevo a la condición y leo, y la condición me dice que cada X debe estar con un único valor de Y. ¿Se cumple que el 1 está con un único valor de Y? Sí. ¿Se cumple que el 2 está con un único valor de Y? También se cumple. ¿Se cumple que el 3 está con un único valor de Y? También se cumple. Y me está sobrando 1. No veo por acá en el concepto, en la condición, por algún lado que me diga que no puede sobrar. Entonces, como no me dice eso, solo me dice que cada uno de ellos debe estar con un valor de Y, entonces también es función. ¿Qué pasaría si por el contrario ahora yo saco a la C aquí, por ejemplo? Vamos a cambiar acá también. Y por el contrario yo tengo aquí 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Y ahora tengo relacionado 1 con A, 2 no está relacionado con nadie, 3 con B y 4 con D. ¿Qué me sucede ahora? Vuelvo a la condición. Y la condición me dice, cada X con un único valor de Y. Cada X. 1 con A, sí, con un valor. 2 no está con ningún valor. Al no estar con ningún valor, entonces ya no es función. ¿Qué quiero que entienda usted aquí? Que si sobra algún elemento en X, ya no es función. Siempre debe estar relacionado con alguien de Y. Por ahí vamos. Hemos visto un primer ejemplo en el que no es función. Vamos a ver otro ejemplo para que lo entendamos de mejor manera. ¿Qué tal si ahora de igual manera tengo 1, 2 y 3 y acá tengo A, B, C y D? Los relaciono de la siguiente forma entonces. Y voy a analizar, me doy cuenta que el 1 está con un único valor de Y si se cumple la condición. El 2 tiene dos valores en Y y acá me dice que solo debe estar con un valor. Entonces si está con dos valores quiere decir que no se cumple, por tanto no es función. Y esto de pronto a mí no me lo ponen así, sino que me lo ponen simplemente como pares ordenados. Y si me lo ponen como pares ordenados, por ejemplo, me lo deberían poner así: 1 con A, 2 con B, 2 con C y 3 con D. ¿Cómo en pares ordenados yo reconozco si es o no es función? ¿Cómo reconozco? Simplemente para reconocer que un par ordenado, que los pares ordenados son o no son una función, yo debo de observar que mi primer elemento no se repita. Si el primer elemento se repite, como en este caso 2 y 2, este par ordenado no es función. No me importa si el segundo elemento se repite. Lo que me debe de importar es que el primer elemento no se repita. Estamos claros en eso. Si el primer elemento no se repite, entonces es función. Si el primer elemento se repite, entonces no es función. Si no se repite es función y si se repite no es función. Estamos claros en eso. Bien, hemos hecho entonces y hemos visto cómo funciona y cómo sé yo cuando es una función y cuando no es una función con un diagrama sagital y con pares ordenados. Pero también hay otra forma de verlo. Si a mí no me ponen ni el diagrama ni el par ordenado y por el contrario ahora me ponen una gráfica y por ejemplo vamos a decir que mi primera gráfica va a ser esta. Si me ponen esa gráfica y me piden identificar si es o no es función, yo para identificar si es o no es función, sabiendo que cada elemento de X solamente se puede relacionar con uno de Y, entonces yo lo que voy a hacer para identificar si es o no es función es trazar varias líneas verticales, sobre todo en los lados que yo tenga sospechas. Entonces si yo lanzo líneas verticales, en esas líneas verticales mi gráfico, mi línea azul en este caso,
no debe de tocar dos veces la misma línea vertical. Aquí una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. No toca por ningún lado dos veces. Como no toca dos veces la misma línea, quiere decir que esto sí es una función. Vamos a ver un ejemplo en el que no es función para que quede más claro cómo hacerlo cuando es a través de gráfico. ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, el siguiente gráfico? Bien, si yo tengo ese gráfico y me piden saber si es o no es función, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a trazar líneas verticales, sobre todo en los lados en los que yo tenga sospechas de que puede pasar la línea más de una vez. Y me doy cuenta entonces aquí fácilmente que esta línea en este punto ya pasa dos veces. En este punto ya pasa tres veces. Aquí también pasa tres veces. Entonces, solo con que en un punto mi gráfica pase dos veces, eso deja de ser una función, porque ya se repetirían valores. Entonces, simplemente es así. Yo hago mi gráfica y trazo líneas verticales. Si en esas líneas verticales mi gráfica no atraviesa dos veces esas líneas, quiere decir que sí es función. Y si sucede como en este caso, que la línea vertical está atravesada una y dos veces por el gráfico, una, dos y tres veces por el gráfico, entonces no es función, ya que no debe de atravesar más de una vez ninguna de esas líneas. Entonces, estamos claros ahí, creo que no va a haber ninguna confusión. Bien, entonces basados en este concepto, yo puedo decir que toda función es una relación. Es verdad, toda función es una relación debido a que toda función es una relación entre dos variables. Tiene que ver con el concepto. Está clarísimo eso. Pero vamos a ver. Toda relación no es una función. ¿Y por qué toda relación no es una función? Porque existen muchas relaciones en las cuales no se cumple con la condición, como vimos anteriormente, y en esas relaciones en las que no se cumple con la condición, no son funciones. Entonces, toda función sí es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Estamos claros? Para que se vaya entendiendo el asunto un poco más. Bien, entonces vamos a avanzar un poco más allá, vamos a ir borrando ya esta parte que espero ya haya quedado totalmente claro. Y vamos a avanzar un poco más allá y vamos a ver entonces cómo se representan las funciones. Vamos a preguntarnos entonces cómo se representan las funciones. Y bien, las funciones pueden representarse de diferentes maneras. Una de ellas es a través de enunciados. ¿Cómo representaría yo una función a través de un enunciado? Por ejemplo, si yo quiero, habíamos dicho anteriormente que las funciones trataban de relacionar fenómenos físicos, trataban de dar explicación a fenómenos físicos. ¿Qué tal si yo digo como un enunciado la distancia que recorre un ciclista durante una competencia? Podría ser un enunciado. Vamos a ver si es una función aquello. La distancia, voy a tratar de abreviar, que recorre un ciclista durante una competencia. ¿Será una función la distancia que recorre un ciclista durante una competencia? A través de enunciados se podrá decir que esto es una función. Pues en realidad sí lo es, porque lo explico. Si el ciclista está en este punto y al terminar una hora se va a haber recorrido, qué sé yo, 5 o 10 kilómetros. Al terminar la segunda hora habrá recorrido
otros kilómetros más. Al terminar otra hora, otros kilómetros más. Entonces ahí vamos a tener y van a surgir las dos variables. La variable independiente, que va a ser las horas, 1, 2, 3, 4 horas, que no dependen de nadie, mientras que las variables independientes van a depender de las horas, ¿no? Si es 1 hora será 5 kilómetros, si es 2 horas será 10 kilómetros, siempre y cuando se mantenga la misma velocidad y trayectoria, que eso es cuestión de otra explicación, no vamos a entrar mayormente en esto. Pero si decimos eso, entonces yo ya puedo ver que por enunciados, eso es una función, porque cumple con todas las características de una función. Por otro lado, si yo lo quiero representar mediante tabla de valores, también lo puedo hacer con tabla de valores. Si yo lo quiero representar con tabla de valores, ¿cómo lo representaría entonces? Puedo decir que, lo voy a hacer por acá abajito, vamos a tomar el mismo ejemplo. Y si decimos que en 1 hora el ciclista recorrió 20 kilómetros, en 2 horas recorre 40, en 3 recorre 60 y en 4 recorre 80 kilómetros. A través de tabla de valores yo tengo una variable que es independiente y una que es dependiente. Se cumple también, es una función expresada a través de tabla de valores. Se puede expresar también a través de fórmula. Vamos a ir dividiendo por aquí. Fórmula. ¿Habrá alguna fórmula que me diga que esto va a suceder? Bueno, pues en realidad, si hay una fórmula, ya después vamos a entender un poco más esta cuestión de fórmula. Pero yo puedo decir que avanza 20 cada hora, entonces la X va a ser mi hora, y dependiendo de cuántas horas avance, si avanzo 1, avanzará 20, si avanzo 2, 2 por 20 será 40, si avanzo 3, 3 por 20 será 60, y si avanzo 4, 4 por 20 será 80. También se puede representar por fórmula una función entonces. Queremos saber entonces si se puede representar por diagrama sagital. Ya vimos que sí se podía por diagrama sagital. ¿Cómo sería acá? Diagrama. ¿Cómo lo haríamos si queremos representar esta misma función por diagrama sagital? Simplemente pondríamos 1, 2, 3, 4, 20, 40, 60 y 80. La relacionamos entonces. Tengo de este lado mi X, de este lado mi Y, variable independiente, variable dependiente. También lo puedo representar entonces como diagrama sagital. También representa una función. Veamos entonces, gráficamente, ¿lo podré representar? Vamos a ponerlo por acá. Gráfica. Se podrá representar entonces esta función de manera gráfica. Si decimos que aquí está el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí está 20, 40, 60 y 80. 1 hora con 20 es aquí, 2 horas con 40 acá, 3 horas con 60 y 4 horas con 80. Se puede representar mediante gráfica. Tengo mi variable independiente que es la X y mi variable dependiente que es la Y. También lo puedo hacer por gráfica. ¿Habrá alguna otra forma de representarlo? Sí la hay, por medio de pares ordenados, que era lo que ya habíamos hecho, ¿no? También ya lo practicamos, y esto se hacía relacionando dentro de paréntesis 1,20, 2,40, 3,60 y 4,80. ¿Qué debía verificar? Simplemente que el primer miembro de cada uno de los paréntesis no se repita, y en efecto no se repite, por tanto también lo puedo representar mediante pares ordenados. Entonces las funciones, si nos damos cuenta, se pueden representar por todos estos tipos de representaciones, por enunciados, escrito de esa forma, tabla de valores, explicado de aquella forma, por fórmula, de esta forma, por diagrama sagital, también lo puedo hacer, por gráfica, también lo puedo hacer, y por pares ordenados, también lo puedo hacer. De todas esas formas se puede representar una función. Entonces en algún momento usted puede recibir un ejercicio que le diga, a través de la gráfica, demuestre si es una función o no es una función. Si le toca aquí, lo que usted tiene que hacer simplemente es trazar líneas verticales y ver si en algún lado
esta línea, esta gráfica, atraviesa dos veces a las verticales. Lo que no sucede, entonces esto es una función. Puede ser que le digan que lo haga por diagrama sagital, ya vimos cómo hacerlo, simplemente viendo que cada uno de estos esté relacionado con uno de los de Y. Y si le dicen que lo haga por tabla de valores, mucho más fácil también, cada uno relacionado con el otro, viendo que en la X ninguno esté repetido. Y pares ordenados lo mismo, ¿no? Viendo que el primer término no esté repetido en ninguno. Entonces las funciones se pueden representar de todas aquellas maneras. Vamos a avanzar entonces un poco más. Vamos a avanzar un poco más entonces y vamos a aprender a calcular las imágenes. Cuando hablamos del calcular imágenes, cuando hablamos de calcular imágenes de una función, si ustedes recuerdan, hablábamos de que había, por ejemplo, en el diagrama sagital, X y Y. Lo que quiere decir calcular una imagen, que también lo puedo hacer de esta manera, es calcular, cuando yo le doy un valor de entrada a la X, por ejemplo 2, cuánto vale la Y. Mi imagen es el valor que va a tener la Y cuando yo le doy un valor a la X. Lo mismo acá, si le doy 2, lo que va a valer la Y, cuando yo le doy ese valor a la X. Entonces vamos a aprender a calcular esas imágenes de una forma bastante sencilla. Si yo tengo la función f de x, que es igual a 3x cuadrado menos 5, entonces yo lo que necesito, me dan la función, ya lo vimos por fórmula, y yo tendría que calcular las imágenes, y para calcular las imágenes yo puedo utilizar ese tipo de diagrama, y podría decir ahora que lo que voy a hacer en realidad, si me dicen calcule la imagen de 2, por ejemplo, me están diciendo que le dé a la X el valor de 2. Ahí calculo la imagen de 2. Si me dice calcule la imagen de 3, que le dé a la X el valor de 3. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si quiero calcular la imagen de 2, lo que hago es reemplazar, donde yo vea X, ya no voy a poner X, sino 2. Y comienzo a hacer las operaciones. En este caso, lo primero que debo de hacer es eliminar este paréntesis, y este paréntesis solo lo voy a eliminar cuando eleve al cuadrado de ese valor. Entonces voy a decir que 3 por 2 elevado al cuadrado, que es 4, y menos 5. Resuelvo entonces, 3 por 4 es 12 y menos 5. 12 menos 5 es igual a 7. Entonces mi imagen, cuando x vale 2, es 7. De esa forma lo hacemos. Si quiero obtener el valor de cuando x vale 3, también lo podría hacer de la misma manera. Doy el valor de 3 y comienzo a calcular 3 al cuadrado, que es 9, menos 5. 3 por 9 es 27, menos 5 es 22. Y si lo calculo de esa manera, entonces ya sé que cuando valga 3, mi imagen será 22. ¿Para qué me sirve esto en realidad? Para graficar la función. En algún momento la quiero graficar, entonces para eso lo que voy a hacer simplemente es, con todos estos valores, voy a hacer mi gráfico y voy a decir, por ejemplo, que aquí tengo el 1, 2, 3, por acá tengo 5, 10, 15, 20, 25. Lo que voy a hacer entonces es relacionar 2 con 7, que sería aproximadamente acá, 3 con 22, que sería aproximadamente acá. Entonces mi gráfico, mientras más imágenes tenga, más valores ordenados tenga, se va a hacer más grande probablemente y va a ser más preciso, ¿no? Mi gráfico sería aquel gráfico. No necesito ahí mayor cosa porque esto se trata de una función bastante sencilla. Entonces se puede hacer de esa manera, ¿no? Bien, entonces hemos planteado en este video las bases de las funciones, cómo funcionan, de qué se trata, y ya en otro video estaremos avanzando un poco más, estaremos viendo cuándo una función es inyectiva, cuándo es biyectiva. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en el siguiente video. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión.